¿Qué te dice el ejercicio 1? Se los leo. Dice, si se quisiera construir una estructura en forma de hiperboloide de revolución de una hoja en donde una de sus trazas es z cuadrado sobre 3,5 al cuadrado menos y al cuadrado sobre 6 al cuadrado sobre 6 al cuadrado igual a 1, determine la ecuación de la cuádrica, sabiendo que la misma es de revolución y que el origen del sistema de coordenadas coincide con el punto de intersección de los ejes de simetría de la cuádrica, y la ecuación de la traza sobre el plano XZ y la superficie la misma. Ahí ya te está dando la figurita, ¿no? Al costadito, que es un hiperboloide de una hoja. Bien, a mí me da solamente las trazas, solamente la traza, que esta sería la traza que hay entre el eje de las Y y la Z, o ZI, es lo mismo, tan diferentes los ángulos. ¿Quién tiene el negativo acá? El I. Entonces, yo sé que la ecuación, si yo me fijo en la ecuación de letras completa, esto sería x al cuadrado sobre a al cuadrado menos I cuadrado sobre B cuadrado más Z cuadrado sobre C cuadrado igual a 1. Yo tengo que llegar a una formulita parecida a esa. ¿Por qué? Porque el menos lo tiene el I. Los otros dos son positivos. Si yo ahora a esta ecuación la reemplazo por la traza que me daban a mí, me decían que era x al cuadrado sobre algo que no sé cuánto es, el A todavía no sé, menos I cuadrado sobre 6 al cuadrado más Z cuadrado sobre 3,5 al cuadrado igual a 1, ¿qué valor voy a poner acá? ¿Cómo me doy cuenta qué valor tengo que poner ahí? Te decía que era de revolución. Bien. Entonces, si vuelvo 10 minutitos antes, yo les había dicho que una hiperboloide de revolución es cuando los dos ejes positivos donde aparece la garganta, los dos numeritos, son iguales. Mi pregunta es, ¿dónde estaría la garganta en este? Olvídate de lo que está abajo, ¿no? En esta ecuación. ¿Entre qué ejes estaría la garganta? ¿Entre qué ejes? Si siempre son los positivos. Entre el eje de la... Bien, entre el X y la Z. Genial. Entre el eje de las X y el eje de la Z, tengo mi garganta, la partecita del medio. Buenísimo, sería entre el X y la Z, entre estos dos. Y si me dicen que es de revolución, ¿qué valor tendría que poner acá? O sea, tienen que ser los dos iguales. Acá iría el 3,5 al cuadrado, porque entre el eje de las X y el eje de la Z, tengo la circunferencia, o sea, que es de revolución, básicamente, la palabrita. Si no me hubiese dicho a mí que es de revolución, y yo no sabría si es de qué numerito poner acá, ¿no? Ahí me tendrían que haber dado otro dato. Leo, pero cuando es revolución, ¿no tienen que ir los dos ejes positivos juntos, digamos? No, pueden estar separados. Bien. No siempre te va a dar, por ejemplo, vos me decís esto, que te Claro, quede... yo pensé que iba, o sea, x al cuadrado dividido 3,5 más z al Sí. cuadrado 3,5 menos y al cuadrado, así pensé. Ah, Pero claro. No. Vos tenés que encontrar los ejes que son positivos, ¿sí? Y que no necesariamente están juntitos. Pueden estar uno separado del otro, ¿no? ¿Está bien? sí, Pero para que sea revolución, abajo los dos numeritos tienen que ser iguales, bien. como este caso. Buenísimo. Entonces, vuelvo a repetir, los dos ejes positivos en este caso, o donde aparece la garganta, mi garganta está entre el eje de las X y la Z, o la traza que se forma entre esos dos ejes.
La traza sería la que dice x al cuadrado sobre 3,5 al cuadrado más z cuadrado sobre 3,5 al cuadrado, igual a 1. Esa es la traza del hiperboloide de una hoja. Y las otras dos trazas que aparecen ahí son hipérbolas, nada más. Bien, ¿qué más me pedía el ejercicio? La ecuación de la cuádrica, bueno, ya hice sabiendo que la misma es de revolución y que el origen del sistema de coordenadas coincide con el punto de intersección. Lo que estaba diciendo es que está centrado, o sea que este hiperboloide de una hoja, si se desarrolla en el eje de las y, porque el menos los tiene las y, sería una cosita así, ¿sí? Que la rama y, el centro está en el 0, 0 del sistema. Así sería el gráfico. ¿Qué más me pide? El punto B, la ecuación de la traza sobre los planos XZ. Yo ya lo hice en realidad. La ecuación de la traza sería esta. Y la superficie de la misma. O sea, yo tendría que calcular acá la superficie de qué figura, de una circunferencia, que me quedaría. La superficie de la circunferencia va a ser pi por 3,5 al cuadrado, o sea, pi por radio al cuadrado, porque si yo esto lo quiero graficar entre las x y la z, me va a aparecer una circunferencia. Siempre me voy a correr 3,5 o 3,5 para todos lados. Entonces la superficie sería ser 3,5 al cuadrado, que me queda 12,25 por pi. Esto me da 38,48 metros cuadrados. Vamos a ponerle unas unidades a eso. Bien, espero que se haya entendido. Si no, me frenan, ¿no? Bien, vamos con el otro, vamos con el ejercicio 2. Dice, una estructura que presenta la forma que se muestra en el gráfico, y ya te dan el gráfico, que es de vuelta a un hiperboloide de una hoja, por la figura, y que responde a la ecuación x cuadrado sobre 16 más y cuadrado sobre 9 menos z cuadrado sobre 36 menos z cuadrado sobre 36 igual a 1. O sea, ya sabemos que es un hiperboloide de una hoja porque tengo dos ejes positivos y uno negativo. Genial. Debe ser construida de hormigón armado. Bien. Se pide clasificar la superficie y dar su nombre, calcular el volumen de una losa que se ubicará en la llamada garganta de la superficie, y te dice entre paréntesis, o sección más estrecha, para sostener un tanque de agua, y el espesor de la losa es de 0,12 metros. Nota, suponer que el origen de coordenadas del sistema en 3D coincide con el centro de simetría de la figura. O sea que me está diciendo esa notita que está centrado esto. Si el menos los tiene la Z, yo sé que la figura, muy gráfica, es una cosita así, ¿sí? Como esto, y esta es una Z. Por ahí va a andar la garganta, o sea, esa es la figura. A mí me pide la clasificación. ¿Cómo era la clasificación? Cuádrica, o superficie cuádrica, como quieran. Después, con centro. ¿Qué otra cosa? Acordate que tenías que ver si era de revolución o no. Mi pregunta para ustedes, a ver si están ahí. ¿Es de revolución esta? No, Rebe dice que no. No, está bien. No es de revolución porque ni hablar que ninguno de los numeritos es igual, ¿no? No es de revolución, no le pongo nada, eso entonces cuádrica con centro, hiperboloide de una hoja y la ecuación. Vamos a poner la ecuación de letras
y después la ecuación completa. La ecuación de letras me va a quedar x cuadrado sobre a al cuadrado. Es más, voy a borrar este para que no piensen que es el menos. Ahí. Ahí. X cuadrado sobre a al cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado menos z cuadrado sobre c cuadrado igual a 1. Y por último, pongo la ecuación con los valores, pero está bueno pasarlos a las potencias, ¿no? O sea, x cuadrado sobre, si acá me dice 16, sería 4 al cuadrado, la raíz cuadrada, más y cuadrado sobre, sería 3 al cuadrado, menos z cuadrado sobre 6 al cuadrado igual a 1. Ahí los puse todos con los valores, 4, 3 y 6. Voy borrando acá. Esa sería la clasificación. ¿Qué más me pedía? Bueno, clasificar la superficie y dar su nombre, eso. En realidad, viste que te dice clasificar la superficie y dar su nombre. En realidad está todo ahí adentro, ¿no? Clasificarla es decir si es con centro o sin centro, eso hasta ahí sería. Y dar su nombre, obviamente, el número, el nombre. Te lo puede decir así, igual si te hubiesen dicho clasificar la superficie, hace lo mismo. Cuádrica, concéntrica, bolo de una hoja, todo, es lo mismo. Es otra manera de expresarte a vos qué tenés que hacer. Y el punto B, calcular el volumen de una losa que se ubicará en la llamada garganta. Es como que yo en la garganta de esto, ¿sí? Que debe ser una figura así, yo voy a tener una losita acá. Me dicen que esa losa tiene un espesor de 12 centímetros, o sea, de acá a acá tengo 0,12 metros. Bien, yo tengo que calcular el volumen de la garganta, de esto que aparece acá. ¿Qué tendría que calcular yo primero? Bien, la superficie de la figura que forma la garganta, ya voy a llegar a eso, después lo multiplico por los 0,12 y me va a dar el volumen. Eso es. Porque me dice que calcular el volumen de una losa que se ubicará en la llamada garganta. Bien, mi pregunta, ¿dónde está la garganta? ¿Entre qué eje está la garganta? En el eje XY. En el eje de las X y las Y. Bien, buenísimo, Rebe. Acá, entre estos dos que están acá. Porque la garganta, acuérdense que era con los dos ejes positivos. Siempre con los dos ejes positivos. Entonces, la traza donde está la garganta es entre el eje de las X y las Y. ¿Qué me va a quedar? Lo copio de esta manera. X al cuadrado sobre 4 al cuadrado más Y cuadrado sobre 3 al cuadrado igual a 1. Y ahí ya tengo esto, ¿qué figura se arma acá en la garganta? Una elipse. ¿Por qué? Porque tengo los dos numeritos abajo diferentes. Bien, es una elipse. Y a mí si me piden, o lo que yo tenía que calcular primero era la superficie, entonces voy a calcular la superficie de la elipse, que era A por B por pi. ¿Sí? En este caso sería 4 por 3 por pi. 12 por pi te da 37,6991. Cuando yo hago esto, me da 37,6991. Lo voy a dejar con todos los decimales para que ustedes cuando lo hagan, después le dé igual. Y le vamos a poner metros cuadrados, por ejemplo. Y ahora que ya tengo la superficie de la figura, lo multiplico a estos 37,6991 metros cuadrados, los multiplico por la profundidad que era, o por el espesor, 0,12 metros. Entonces, el volumen de la losa es de
4,52, 38, vamos a ponerle, 38 metros cúbicos. Esa es el volumen. Como me decía el volumen de una losa, obviamente que lo dejo ahí en metros cúbicos. Si a mí me hubiese pedido que yo calcule cuánta agua tengo que llenar en esta pileta que está en la garganta o algo, ¿sí? A estos 4,52 metros cúbicos los pasaría a litros, ¿sí? Pero como no me pide litros, lo dejamos o sea, como no es líquidos, lo dejamos en metros cúbicos porque era la losa. ¿Se entendió? Ay, Lucio justo contestó entre el X de las X y las Y. Bien. Eso. Perfecto. Ahí tenemos los dos ejemplos de esto. Fíjate que por ahí me detuve en esto del hiperboloide de una hoja porque es como lo más complicadito, por decirlo así, de esto. Acordate que el hiperboloide de una hoja tiene un eje positivo o dos ejes positivos y uno negativo. Y la garganta aparece siempre con los dos ejes positivos, indistinto en qué lugar está. Vos te fijás dónde están los ejes, ¿sí? Cuál es de los dos positivos, y ahí va a estar tu garganta. Y después cuando vos encuentres la garganta, fíjate los numeritos que están abajo. Si son iguales, vos sabés que va a ser de revolución, o sea que te va a aparecer una circunferencia, ¿sí? Y si no son iguales, es una elipse. Y ahí vas a ver qué cálculos hacer. Si la de una elipse o la de una circunferencia. ¿Está bien? Te dejo los dos ejercicios, en realidad son dos más que hay. El cuarto ese lo vamos a hacer nosotros juntos, la próxima clase. Te dejo el 3, que dice la foto corresponde al auditorio de Tadabando. Bueno, te pide calcular la superficie de las trazas, todo lo mismo. Fíjate qué figura es, que en realidad en la fotito ya te das cuenta qué figura es, de las dos que vimos ahora. Ese te lo dejo de tarea, ¿está bien? Te explico una cosita más de esta de las superficies y con eso cortamos. Voy a borrar acá. Otra de las superficies cuádricas que podemos ver, como para cerrar esta primera parte de superficies, aquí, acá, es la que está acá abajo, que se llama hiperboloide de dos hojas. El hiperboloide de dos hojas la ecuación que vos tenés te dice que es menos x cuadrado sobre a al cuadrado más, no, miento, menos, menos lo voy a poner acá, menos y al cuadrado sobre b cuadrado más z cuadrado sobre c cuadrado igual a 1. ¿Cuál es la diferencia súper grande entre el hiperboloide de una hoja y de dos hojas? Que el hiperboloide de dos hojas tiene dos signos negativos ahora y uno positivo. Y el hiperboloide de una hoja era al revés, tenía dos signos positivos y uno negativo. Acá pasa todo al revés. Ahora, mi signo positivo, ¿sí? Me va a marcar la dirección. Marca dirección. ¿Qué quiere decir eso de que marca dirección? Que si vos lo ves a esto, lo voy a hacer acá. Estos son las Y, las X y las Z. Si el signo positivo los tiene la Z en este caso, es como que las dos copitas del hiperboloide, si vos te fijás, las formitas son como dos copitas. Bien, están tocando el eje de la Z. Una va para arriba y la otra va para abajo. Hace así. Pero tocan al eje de la Z. O sea que el vértice está tocando, el vértice de esas copitas está tocando el eje de la Z. Por eso el único grafiquito que ustedes tienen ahí corresponde a ese, ¿no? O sea, este que está acá corresponde a ese.
¿Cómo sería otra figura? Vamos a imaginar que ahora el eje de las y tiene el positivo. Sería así, menos x cuadrado sobre a al cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado menos z cuadrado sobre c cuadrado igual a 1. Lo hago acá chiquitito. Y en este caso, si el más lo tiene la y, entonces los dos vértices de estas copitas tocan al eje de las y. Uno vendría así, para acá, y el otro para allá. Tocan ahí. Este no lo tenés vos en el gráfico, ¿no? Bien, y no voy a hacer el de A porque es lo mismo, estaría en el eje de las y. Una cosa más y cortamos. ¿Cómo serían las trazas del hiperboloide de dos hojas? Vamos a usar el primero. La traza entre las x y las y. Entre las x y las y me va a quedar menos e cuadrado sobre a al cuadrado. Menos y cuadrado sobre b cuadrado. Igual a 1. Ahora les digo qué figura se forma en ese lado. Vamos con la otra. La traza entre las x, o la vamos a hacer a par, entre las y y la z, por ejemplo. Me va a quedar menos y al cuadrado menos z cuadrado sobre c cuadrado igual a 1. Y la última traza que hay entre el eje de las x y la z te va a quedar menos x cuadrado. ¿La z no es positivo? Sí, perdón. Sí. Era para ver si estabas atenta a pie. La traza entonces entre las x y la z es menos x cuadrado sobre a al cuadrado más z cuadrado sobre c cuadrado igual a 1. A ver, ¿lo hice bien? Sí, también. Yes. ¿Qué figura, o sea, qué cónica se forma en entre la z y las y las x y la z? Si yo tengo un signo negativo y uno positivo, siempre eran hipérbolas. Estos son hipérbolas. Hipérbolas y hipérbolas. Siempre la hipérbola, acordate que tiene un signo negativo y uno positivo. Indistinto si primero está el positivo y el segundo el negativo. No pasa nada con eso. Pero siempre vos vas a tener un signo negativo y uno positivo. O positivo y negativo. Esas hipérbolas sería, lo voy a dibujar acá más grande. Si yo veo las copitas de esto, una de la hipérbola es esta que hace para arriba y la que va para abajo, por ejemplo. ¿Sí? Porque son dos ramitas. Acordate que el dibujito de la hipérbola era una formita así. ¿Sí? Entonces sería, por ejemplo, esta con esta. Esta sería una. La otra hipérbola, que la voy a poner como con azul, es una que anda por acá, que se va para allá atrás. La otra que va para acá, se va para atrás. Pero son como dos hipérbolas que dan vuelta. ¿Está bien? Alguna de estas debe ser. Alguna de esas. No te confundas que esta hipérbola es la de arriba y esta es la de abajo, sino que una hipérbola o una traza tiene dos. Una que va arriba y la otra que va abajo. ¿Y qué me aparece en esta traza? Entre las X y las Y. Algo medio raro porque los dos ejes son negativos. Si yo tenía un eje negativo y uno positivo, seguro que es una hipérbola. Si yo los dos ejes eran positivos, era una elipse, lo que vimos recién. La elipse siempre tiene los dos ejes positivos. Y acá tiene dos ejes negativos. ¿Qué es eso? No es ninguna figura. No es nada. ¿Por qué? Porque si yo me fijo en el gráfico, ¿dónde está esa traza? Es la traza que aparece entre el eje de las X y las Y. O sea, esta que está acá, fíjense, que se las voy a marcar como un planito. Es como que yo te estoy diciendo, acá tengo el planito, a ver, lo pongo así. Este es el plano entre las X y las Y. Y una de las copitas está acá arriba y la otra está acá abajo.
¿sí? Mirando para abajo, ¿sí, no? Entonces, este plano que se mueve acá, ¿corta alguna de las copas? No, no las corta. ¿Está bien? No las corta. Entonces, por eso te aparece como negativo. Sería, por decirlo así, como un plano, vos desde el planito este para arriba y para abajo tenés lo mismo. ¿Está bien? Es eso. No es ninguna figura, en realidad parece como que si yo acá, en vez de menos y menos, pondría más, se arma una elipse. Se dice que sería como una elipse porque si yo a este mismo planito lo subo y lo hago cortar o que pase por alguna de las copitas y yo miro, me quedaría una elipse. Pero es como la proyección, nada más. Por eso no lo vemos. Entonces, el planito este, cuando vos tenés los dos ejes negativos, sería como un plano de simetría. Plano de simetría. ¿Qué figura? O sea, si yo te pregunto, el hiperboloide de dos hojas, ¿cómo sería la clasificación? ¿Qué me vas a decir? Cuádrica o superficie cuádrica, con centro, hiperboloide de una hoja, de dos hojas, perdón, hiperboloide de dos hojas, y la ecuación. Tiene tres cosas. Acá no hay de revoluciones ni nada de esas cosas, ¿sí? ¿Y cómo está formado el hiperboloide de dos hojas? Por dos hipérbolas, nada más, no tiene otra cosa. Lo que te van a pedir que hagas del hiperboloide de dos hojas, que es muy poquito, es clasificarla y nada más. No hay cálculos, nada de eso. Puede ser que te pidan un gráfico, que todavía no vimos cómo se graficaban las hipérbolas. Ya lo vamos a ver eso. Pero no hay cálculos acá porque solamente vemos dos hipérbolas. Y acordate que la hipérbola no tenía cálculos matemáticos, sino que se graficaba nomás. ¿Está bien? Es eso. Dale más bola al elipsoide y al hiperboloide de una hoja, que son los que más cosas tienen. Y después falta ver la superficie esférica, que eso es más entretenida. Pero entonces, para terminar, el hiperboloide de dos hojas solamente es dar la clasificación y a veces dar las trazas, nada más. Acordate que cuando te aparecen los dos signos negativos, es como el plano de simetría. Bien, ya vimos todas las cuádricas con centro. El elipsoide, hiperboloide de una hoja, hiperboloide de dos hojas. Nos faltaría ver las cuádricas sin centro, que eso es un ratito, lo vemos en la próxima clase. Yo les dejé como tarea, les dejo el ejercicio 3, vean de qué se trata. Estaría muy bueno que en el grupito me pongan algo, aunque sea me digan hola, leo o algo, y que lo hagan. Yo ahora, cuando cortemos en un ratito, ya les voy a mandar los finales, ¿sí? Los 3 finales que vamos a empezar a hacer las próximas clases. ¿Está bien? Ya con todo lo que estamos viendo ahora, pueden empezar a hacer los finales. Obviamente que los ejercicios que no vimos todavía, no los hagan, ¿no? Pero ya pueden empezar a hacer ejercicios de circunferencia, elipse, parábola, todo lo que sea. Las próximas clases terminamos de ver esto, que es muy cortito, y empezamos a ver los ejercicios de los finales completos. ¿Está bien? ¿Alguna duda les quedó de esto? Rebe dice que no. Nadie. Buenísimo. Entonces, si no hay dudas,